Buenas tardes, mi nombre es Karen Cruz Bonilla y a continuación les hablaré sobre las terapias de infusión, pero ahora con el tema del catéter venoso periférico corto. Bueno, ahora les compartiré mi presentación. Bueno, como ya les mencioné, mi nombre es Karen Cruz Bonilla del segundo semestre. Estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, estoy cursando la licenciatura con enfermería y obstetricia. Y pues como les mencioné, vamos a hablar sobre el catéter venoso periférico corto. Lo primero es el objetivo del por qué se tiene que revisar todo este gran, ¿cómo se podría mencionar? Todo este gran tema, todo esto es para conocer más sobre los tipos de terapias de infusión que se les administra a los pacientes y obviamente tener el conocimiento de qué catéter se le puede colocar a qué paciente. Y bueno, como objetivo tenemos establecer las directrices que permitan estandarizar el cuidado de enfermería a la persona con terapia de infusión a través de los diferentes dispositivos para acceso vascular. A continuación también les hablaré acerca de cada uno de los tipos de catéteres y hablaremos un poco más de ello. Pero para comenzar, ¿qué son las venas? Es la parte del sistema vascular que tiene como función el retorno de sangre al corazón. Consta de tres membranas o túnicas. La túnica íntima, que es la que está en contacto con la sangre, túnica media y la túnica adventicia. ¿Qué es la infusión? Terapia de infusión intravenosa es un procedimiento que consiste en la inserción de un catéter en la luz de la vena, a través de la cual se infunden al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre y sus componentes. Es prácticamente estos son las palabras clave de todo este gran tema de las terapias de infusión. ¿Qué es la infusión y en dónde se administra? ¿Qué es en las venas? Las fases de la terapia de infusión intravenosa. Es la prescripción médica, que es el inicio del por qué se le va a dar eso al paciente, instalación y colocación del catéter, que eso lo hace el personal de la enfermería, manejo de la infusión, que también lo hace enfermería, tanto desde instalación hasta el retiro lo hace enfermería, tanto el mantenimiento, la limpieza, la asepsia, la administración de tal vez medicamentos, cosas por el estilo, lo hace enfermería. Y retiro del catéter, como ya les mencioné, también lo hace enfermería. Y pues ahora les hablaré acerca de la valoración del paciente, que es para la selección del sitio de inserción adecuado. La selección de la vía venosa es un método para emplear el tratamiento, depende principalmente, la selección depende de algunos factores, principalmente del objetivo terapéutico, del para qué le voy a colocar el catéter, de la duración de ese tratamiento, del tipo de fármaco que le voy a administrar, del diagnóstico del paciente de qué es lo que tiene, de la edad del paciente, del estado de salud que tiene, de las características de sus venas, de la lateralidad, de la integridad de la piel y el sitio de inserción. Todo esto es muy importante para ver la selección de en qué parte del cuerpo se le va a colocar a la persona ese catéter. Para identificar la vena se debe realizar por visión y palpación. Se va a determinar el trayecto de la vena, movilidad, el diámetro, la fragilidad, la resistencia a la punción, las válvulas visibles y las bifurcaciones, para ver si esa vena es la más óptima para que esté un catéter dependiendo del tiempo que se necesite que esté colocado. Y aquí tenemos una tablita acerca de la capacidad del flujo de sangre en el interior de las venas de un adulto por mililitros. En la metacarpial es de 2 a 5 milímetros y la capacidad es de 10 a 20 mililitros por minuto. La cefálica del brazo anterior es de 6 milímetros y la capacidad es de 20 a 45.
Y así nos vamos del brazo posterior de 8 milímetros, de 90 a 150 mililitros, del axilar de 16 milímetros, de 150 a 350 mililitros, de la subclavia de 6 a 19 milímetros y de 350 a 800 mililitros por minuto. Y así nos vamos en cada una de ellas. Ahora tenemos los tipos de dispositivos de acceso vascular. Les voy a ir nombrando algunos y como que en específico sus características más importantes. Catéter venoso periférico corto, que es un catéter delgado, flexible, sobre una aguja de aproximadamente una longitud menor de 7 centímetros, que se inserta por punción percutánea en una vena por lo regular en el miembro superior o inferior. Son los dispositivos más utilizados en la administración endovenosa de fluidos. Su uso está recomendado cuando no se supera los 7 días de tratamiento. Este es el que vamos a hablar más adelante de cómo se coloca y cómo se retira. Catéter venoso periférico corto. Y ahora tenemos el catéter venoso periférico de línea media. Su extremo distal se sitúa en alguna de las subclavias sin llegar a la vena cava superior o es instalada en vena safena o femoral sin llegar a vena cava inferior. Tiene una longitud de 20 centímetros, se inserta en la fosa antecubital, situando la punta del catéter en el paquete vascular que se encuentra debajo de la axila. La permanencia es de 2 a 4 semanas si no hay complicaciones. Como ya les mencioné, estos tipos de catéteres van a ir variando en el paciente en el que se coloque dependiendo del tiempo que tenga que estar. Por ejemplo, el primero que les hablé del CVPC es de que no supera los 7 días de tratamiento, pero el CVLM es de permanencia de 2 a 4 semanas, o sea, se ve la diferencia de, de si el tratamiento es menor, se le puede poner un catéter venoso periférico corto. Si es mayor, puede ser un catéter venoso periférico de línea media. Todo esto para tener comodidad al paciente, para que cuidemos sus venas y esté lo más cómodo posible. Aquí tenemos el catéter venoso central, que es el CVC. Consiste en canalizar el vaso venoso, con un catéter o cánula larga, cuando el extremo distal se ubica en la vena cava superior o inferior o cualquier zona de la anatomía cardíaca. Se inserta a través de venas consideradas centrales, en la subclavia, yugular y femoral. Se clasifican por situación anatómica, por duración, número de lúmenes, técnica de implantación y por abordaje. Esta técnica del catéter venoso central es para tener una línea que esté conectada directamente con una vena que se le considera central porque está cerca del corazón. Y como lo dice, subclavia o yugular. Y la subclavia se coloca por aquí. Y pues aquí tenemos otro que es el catéter venoso central de inserción periférica, que es el dispositivo de acceso vascular central introducido en la vena de una extremidad, generalmente instalado en las venas del tercio medio del brazo, vena basílica, cefálica y braquial. Está indicado para acceso de largo y corto plazo al sistema venoso central para administrar tratamiento intravenoso, inyección automática de medios de contraste, monitoreo de la presión venosa central, extracción de muestras de sangre y administración de nutrición parenteral. Tenemos algunos, por así decirlo, ejemplos. Pueden ser catéteres no tunelizados, catéteres tunelizados, catéteres Hickman, catéter por implantación interna o puerto. Tenemos también el acceso intraóseo, pero de ese les hablaré a continuación. Aquí tenemos el acceso intraóseo, que es un acceso vascular de urgencia para la infusión de fármacos y líquidos. Su utilización se basa en el hecho de que la cavidad medular de los huesos está ocupado por una rica red de capilares sinusoides que drenan a un gran seno venoso central, con una rapidez en el paso de los líquidos similar a como lo haría en una vena periférica. Aquí tenemos esta de acceso intraóseo con indicaciones muy específicas en pacientes adultos o pediátricos en todos los casos de emergencia.
en pacientes adultos y pediátricos en los que el acceso vascular es difícil de lograr. ¿Qué fluidos o medicamentos se pueden infundir? Pues aquí dice que prácticamente cualquier medicamento que pueda infundirse de forma segura a través de una vena intravenosa periférica puede infundirse de manera segura mediante la vía de administración intraósea. Así que pues no hay, por así decirlo, alguna contraindicación. Solo que se realiza o se coloca este acceso en emergencias o cuando no se puede encontrar una vena o cuando, no cuando no se encuentre, sino cuando esa vena no sea la idónea para realizar ese tipo de procedimientos. Ahora tenemos los accesos vasculares en población pediátrica. Tenemos la obtención de un acceso vascular confiable en niños pequeños es difícil por factores anatómicos en particular, ya sea por sus venas móviles, exceso de grasa subcutánea en el recién nacido, eh, y todo esto porque no se puede visualizar bien o palpar bien la vena, ya que están muy pequeñitos. La elección del dispositivo de acceso vascular depende de la edad, peso, talla y preferencia del paciente padre, también de la duración, de la frecuencia del tratamiento y propiedades de la infusión. Tenemos algunas complicaciones en los accesos vasculares en población pediátrica y pueden ser mecánicas infecciosas. Dependiendo de esto, tenemos algunos factores de riesgo que pueden ser dependientes del catéter, dependientes del propio paciente o dependientes del lugar de inserción. También tenemos dependientes de la técnica de inserción, cuidado y mantenimiento del catéter. Estos son los factores de riesgo que podrían acarrearnos complicaciones, ya sean mecánicas o infecciosas. Mm, Aquí tenemos las complicaciones no infecciosas o mecánicas, que es la punción arterial, hematoma local, trombosis, neumotórax, arritmias cardíacas, obstrucción del catéter, malposición, embolismo aéreo, ruptura y embolismo del catéter, punción accidental de estructuras vecinas. Esto como no infecciosas o mecánicas. Ahora tenemos las complicaciones infecciosas, que se dividen también en locales y sistémicas. En las locales tenemos la flebitis, trombosis, infiltración por extravasación, hematoma, salida accidental del catéter, por oclusión del catéter, migración del catéter, fractura del catéter, desconexión de catéter del dispositivo, rotación del puerto, infección local, espasmo venoso, punción arterial o sangrado local. Estas tenemos como infecciones locales. Y como complicaciones por infecciones sistémicas tenemos el neumotórax, embolismo aéreo, septicemia, embolismo pulmonar, embolismo por catéter, choque por velocidad, edema pulmonar, reacción alérgica, arritmias, perforación peritoneal o hipertensión portal. Estas son algunas complicaciones que podrían tener en los eh, accesos venosos en pediátricos. Y pues tenemos que, ¿qué cuidado se le debe realizar o qué cuidado debe realizar el personal de enfermería a una persona con terapia de infusión por catéter venoso periférico corto? Para realizar este procedimiento, pues sabemos que es para mantener completamente seguro al paciente para que se le pueda colocar o administrar los medicamentos que requiera para mejorar su salud. Ahora tenemos el procedimiento como tal. Les voy a decir cuál es el material de equipo que se puede utilizar o que se debe utilizar. Mesa Pasteur o carro IV, solución a infundir, equipo de infusión, extensión y conector libre de aguja, catéter venoso periférico corto, cubrebocas, guantes estériles, gases estériles de 5 por 7 centímetros, antisépticos, ya sean antisépticos que estén combinados o individuales, torniquete, apósito transparente, estéril, semipermeable rectangular, ranurado con bordes reforzados y cintas estériles, contenedor RPBI, contenedor de parabasura municipal. Y pues tenemos aquí la descripción de la técnica de inserción del catéter. Lo primero que se debe hacer es desinfectar la mesa donde se va a preparar el material. Se debe lavar las manos con agua y jabón, acorde a los pasos aceptados por la OMS.
Se debe reunir el equipo y material y trasladarlo a la habitación del paciente. Se debe colocar el cubrebocas, preparar la solución a administrar en un área específica. Se debe explicar el procedimiento al paciente. Se debe efectuar higiene de manos ahora con solución alcoholada. Se debe interrogar al paciente sobre su mano dominante. Se debe seleccionar el sitio anatómico de inserción o de instalación. Se debe abrir la envoltura del catéter. Se debe abrir el paquete de gasas de 5x7. Se debe colocar el torniquete a unos 10 o 15 centímetros por encima del sitio de punción. Se debe utilizar el dedo índice y el dedo medio para palpar la vena. Se debe colocar el guante estéril en la mano dominante. Se debe tomar una gasa y verter alcohol. Se debe realizar asepsia del centro a la periferia en un radio de 5 a 7 centímetros. Se debe desechar la gasa y permitir el secado. Se debe tomar una gasa y verter el antiséptico de preferencia. Se debe realizar asepsia del centro a la periferia, desechar y dejar que haga su tiempo de acción, dependiendo si es clorexidina, si es iodopovidona, si es alcohol, se debe de dejar el tiempo de acción de estos, o en su caso hacer el enjuague y dejar que pase su tiempo de acción. Se debe calzar el otro guante, se debe retirar la funda del catéter, tomarlo con la mano dominante y se debe realizar una punción de la vena que ya palpamos en un inicio. Se debe hacer la punción en un ángulo de 30 a 15 grados sobre el sitio escéptico. Se debe verificar el retorno venoso en la cámara del catéter. Se debe retroceder una pequeña parte de la aguja metálica y deslizar el catéter. Se debe colocar una gasa por debajo del pabellón del catéter. Se debe retirar el torniquete y hacer presión en la parte superior de la vena y finalizar la extracción de la guía metálica. Esto es para que no eh, fluya la sangre en el catéter en el momento de la extracción de la guía metálica. Se debe conectar el equipo de infusión con extensión y conectarle el libre de aguja. Se debe abrir la llave de paso cerciorándose el adecuado flujo. Se debe retirar la gasa y depositarla en la bolsa de desechos. Se debe aplicar el apósito transparente semipermeable estéril para fijar el catéter. Y ahí, como nos mencionaron que tenían bordes reforzados, eso también se tiene que pegar alrededor del catéter para que haya una mejor sujetación. Se debe retirar los guantes y desecharlos. Se debe fijar el equipo de infusión con tela adhesiva no tejida. Esto es sobre el apósito transparente semipermeable, pero aún así se debe dejar el espacio para que se siga viendo el sitio de punción en donde está la vena con el catéter para seguir con la vigilancia de este catéter a lo largo de los días. Se debe regular el goteo de la solución, se debe colocar etiqueta de identificación con el paciente, número de cama, fecha de nacimiento, hora en la que se colocó, quién lo colocó, qué solución está colocando, el tipo de goteo que se está colocando, el calibre y el nombre de la enfermera que lo colocó y cuándo se debe retirar. Se debe retirar el material de equipo, se deben desechar los punzocortantes en el RPBI, se debe lavar las manos, dejar cómodo al paciente y realizar las anotaciones en los formatos correspondientes, que es en el expediente clínico del paciente, donde se va a anotar también la hora en la que se colocó y que se le está colocando al paciente. Esto es para la inserción del catéter, para colocar el catéter. Y ahora tenemos el mantenimiento del catéter venoso periférico corto, los cuidados que debe realizar el personal de enfermería. Lo primero, como siempre, es realizar higiene de manos. Si se va a manipular el dispositivo, se debe valorar el sitio de inserción, ver si no hay infección en la zona. Se debe mantener el circuito cerrado en todo momento, perdón. Se debe lavar el catéter antes y después de administrar los medicamentos. Transfusión o extracción de muestras sanguíneas. Esto es para cerciorarse, perdón, que siga permeable el catéter y para que no haya alguna obstrucción.
Se debe cerciorar de la completa adhesión del apósito al sitio de inserción antes del baño del paciente. Se le debe asegurar la fijación y cubrirla con un plástico y se recomienda no mojarlo. Y se recomienda no mojarlo. Ahora te esperas. Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Cruz Bonilla y a continuación les hablaré acerca de las terapias de infusión de la inserción del catéter venoso periférico corto. Bueno, como se los mencioné, mi nombre es Karen Cruz Bonilla, vengo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y actualmente estoy cursando la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Nuestro objetivo es establecer las directrices que permitan estandarizar el cuidado de enfermería a la persona con terapia de infusión a través de diferentes dispositivos para un acceso vascular. Y para esto lo principal que debemos conocer es qué son las venas, que es por donde prácticamente insertaremos este catéter. Es la parte del sistema vascular que tiene como función el retorno de sangre al corazón. Consta de tres membranas o túnicas, la túnica íntima, que es la que está en contacto con la sangre, túnica media y la túnica adventicia. La infusión, que es la terapia de infusión intravenosa, es un procedimiento que consiste en la inserción de un catéter a la luz de la vena, a través de la cual se infunden al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre y sus componentes. Esto es lo principal, las palabras más clave que debemos tener presentes a la hora de hablar sobre las terapias de infusión. Y ahora tenemos las fases de las terapias de infusión intravenosa, que es la prescripción médica, instalación o colocación del catéter, que es lo que hace personalmente la enfermera, el manejo de la infusión, que también lo hace la enfermera, y el retiro del catéter, que son como que las tres cosas principales que hace la enfermera, tanto la instalación, el manejo, el mantenimiento y el retiro. Ahora vamos a hablar acerca de cómo se debe realizar una valoración al paciente para seleccionar el sitio de inserción. Para seleccionar la vía venosa se deben tener en cuenta principalmente algunos aspectos, como el objetivo terapéutico, la duración, el tipo de fármaco que se va a infundir, el diagnóstico del paciente, la edad, el estado de salud, las características de las venas, la lateralidad, la integridad de la piel y el sitio de inserción. Y pues como sabemos, la identificación de la vena se debe realizar por dos medios principales, que es la visión y la palpación, donde se va a determinar el trayecto que tiene esa vena, la movilidad, su diámetro, su fragilidad, su resistencia a la punción y las válvulas visibles y bifurcaciones. Para la selección del sitio de inserción también puede tener en cuenta la capacidad del flujo de la sangre en el interior de las venas. A continuación tenemos un cuadro de esta capacidad de flujo en la sangre, pero en adultos por mililitros y los diámetros que tiene la vena. La metacarpial de 2 a 5 milímetros, de 10 a 20 mililitros por minuto. La cefálica de brazo anterior, 6 milímetros por 20 a 45 mililitros por minuto, perdón. La basílica de 8 milímetros, de 90 a 150 mililitros por minuto. La axilar de 16 milímetros, de 150 a 350 mililitros por minuto. La subclavia de 6 a 19 milímetros y tiene una capacidad de 350 a 800 milímetros por minuto. La inominada es de 20 milímetros con 800 mililitros por minuto de capacidad. Y la cava superior, que es de 20 a 30 milímetros y tiene 2000 mililitros por minuto por capacidad. Continuemos. Ahora tenemos los tipos de dispositivos de acceso vascular.
Son seis, pero pues prácticamente les voy presentando como que las características principales de cada uno. El catéter venoso periférico corto es un catéter delgado, flexible sobre una aguja de corta longitud, menor de 7 centímetros, que se inserta por punción percutánea y en vena por lo regular en algún miembro superior o inferior. Son los dispositivos más utilizados en la administración endovenosa de fluidos. Su uso está recomendado cuando no se superan los 7 días de tratamiento. Algunos tienen como que características específicas. El de este es que no se deben superar los 7 días de tratamiento. A continuación tenemos el catéter venoso periférico de línea media. Sus características son que su extremo distal se sitúa en alguna de las subclavias, sin llegar a la vena cava superior, o es instalado en una vena safena o femoral, sin llegar a la vena cava inferior. Tiene una longitud de 20 centímetros, se inserta en la fosa antecubital, situando la punta del catéter en el paquete vascular que se encuentra debajo de la axila. La permanencia es de 2 a 4 semanas si no hay complicaciones. Como les dije, en algunos van a ir como que variando. La anterior era que no debe superar los 7 días. Esta su permanencia es de 2 a 4 semanas. Tenemos el catéter venoso central, que consiste en canalizar un vaso venoso con un catéter o cánula larga cuando el extremo distal se ubica en la cava superior o inferior o en cualquier zona de la anatomía cardíaca. Se inserta a través de venas consideradas centrales, subclavia, yugular y la femoral. Su clasificación es por situación anatómica, duración, número de lúmenes, técnica de implantación y por abordaje. Y como características específicas que se insertan a través de venas que son consideradas centrales, que están en conexión con el corazón. El catéter venoso central de inserción periférica es un dispositivo de acceso vascular central introducido en la vena de una extremidad. Generalmente es instalado en las venas del tercio medio del brazo, la vena basílica, cefálica y braquial. Está indicado para acceso de largo y corto plazo al sistema venoso central. Para administrar tratamientos intravenosos, inyección automática de medios de contraste, monitoreo de la presión venosa central, extracción de muestras de sangre y administración de nutrición parenteral. Como algunos ejemplos de los catéteres venosos centrales periféricos, tenemos catéteres no tunelizados, catéteres Hickman, perdón. Eh, tenemos los de implantación interna, tenemos y tenemos el último que es de acceso intraóseo, pero ese se los explicaré un poquito más adelante. Aquí está. El acceso intraóseo es también es también periférico corto, pero este se llega a utilizar en casos muy específicos. Como aquí dice, es un acceso vascular de urgencia para la infusión de fármacos y líquidos. Su utilización se basa en el hecho de que la cavidad medular de los huesos está ocupada por una rica red de capilares sinusoides que drenan a un gran seno venoso central y con una rapidez en el paso de los líquidos similar a como se haría en cualquier otra vena periférica. Aquí tenemos indicaciones muy específicas, que es para pacientes adultos y pediátricos en todos los casos de emergencia, o también en pacientes adultos y pediátricos en los que el acceso vascular es difícil de lograr, ya sea porque no se ve la vena o porque la vena no cumple con ciertos parámetros para que se pueda colocar ahí la terapia de infusión. Y también nos dice que cualquier medicamento o fluido puede infundirse si ésta está indicada de forma segura en una vía intravenosa periférica. Si se puede administrar por una vía intravenosa periférica, se puede administrar de forma segura mediante el acceso intraóseo. Ahora tenemos los accesos vasculares en población pediátrica. Tenemos la obtención de un acceso vascular confiable en niños pequeños es muy difícil por bastantes factores. Algunos son los anatómicos, que pueden ser las venas móviles, exceso de grasa subcutánea, y todo esto pues nos impide una visualización y palpación correcta de las venas. Y como es una persona más chiquitita, pues obviamente su,
no se deja con más facilidad. La elección del dispositivo de acceso vascular depende de la edad, peso, talla, preferencia del padre, duración, frecuencia de tratamiento y propiedades de la infusión. Algunas complicaciones mecánicas infecciosas van muy de la mano a factores de riesgo para su aparición, que son dependientes del catéter, dependientes del paciente, dependientes del lugar de inserción y dependientes de la técnica de inserción, cuidado y mantenimiento del catéter. Si no se cumplen con ciertos términos en algunos de estos factores, va a ser un foco más para tener algunas complicaciones, ya sean mecánicas o infecciosas, en la población pediátrica. Tenemos complicaciones no infecciosas o mecánicas. Aquí tenemos la punción arterial, hematoma local, trombosis venosa, neumotórax, arritmias cardíacas, obstrucción del catéter, malposición, embolismo aéreo, ruptura y embolismo de catéter o de la guía. También tenemos la punción accidental de estructuras vecinas, como complicaciones no infecciosas o mecánicas. Ahora vamos con las complicaciones infecciosas, que estas a su vez se dividen en dos, en locales y sistémicas. Las locales nos hablan de la flebitis, trombosis, infiltración por extravasación, hematoma, salida accidental del catéter, oclusión del catéter, migración del catéter, fractura del catéter, desconexión del catéter del dispositivo, rotación del puerto, infección local, espasmo venoso, o una punción arterial o un sangrado local. Esto como complicaciones infecciosas locales. Ahora tenemos las sistémicas, como lo es el neumotórax, embolismo aéreo, septicemia, embolismo pulmonar, embolismo por catéter, choque por velocidad, edema pulmonar, reacción alérgica, arritmias o la perforación peritoneal. Y también como un caso de infección sistémica, la hipertensión portal. Y todo esto, como se les menciona, es por no tener cuidado, por no mantener las ciertas especificaciones desde la inserción, mantenimiento, cuidados y retiro de un catéter, y mucho más en poblaciones pediátricas. Ahora tenemos los cuidados que realiza el personal de enfermería en la inserción de un catéter. ¿En qué debe cuidar el personal de enfermería y qué debe realizar? ¿Y cuándo se realiza qué y qué cosas se realiza después? Tenemos como material y equipo la mesa Pasteur, Orcarro IV, solución de infundir, equipo de infusión, extensión y conector libre de aguja, catéter venoso periférico corto, cubrebocas, guantes estériles, gasas estériles de 5 por 7 centímetros, antisépticos, torniquete, pósito transparente estéril, semipermeable rectangular, ranurado con bordes reforzados y cintas estériles. También tenemos el contenedor por DRPBI y contenedor para basura municipal. A continuación les haré una descripción de la técnica de inserción del catéter. Lo primero es desinfectar la mesa Pasteur o área donde se va a preparar el material. Se debe lavarse las manos, reunir el equipo y material y trasladarlo a la habitación del paciente. Se debe colocar el cubrebocas, preparar la solución administrada en un área específica. Se debe explicar el procedimiento al paciente. Se debe efectuar una higiene de manos con solución alcoholada. Se debe interrogar al paciente sobre su mano dominante. Y ya en base a eso se debe seleccionar el sitio anatómico de instalación. Se debe abrir la envoltura del catéter. Se debe abrir el paquete de gasas de 5 por 7 centímetros. Se debe colocar el torniquete a unos 10 o 15 centímetros por encima del sitio de punción. Se debe utilizar el dedo índice y el dedo medio para palpar la vena. Se debe colocar se debe colocar un guante estéril en la mano dominante. Y ahí se debe tener una gasa en la que se va a vertir alcohol. Se va a realizar la asepsia del centro de periferia en un radio de 5 a 7 centímetros, donde se realizará esta punción. Se debe desechar la gasa y permitir el secado. Después, perdón, se debe tomar una gasa y verter el antiséptico de preferencia. Realizar asepsia del centro a la periferia, desechar y dejar que haga su tiempo de acción. Aquí, dependiendo qué antiséptico vas a utilizar, va a ser los pasos que debes seguir, ya sea clorexidina, alcohol o iodopovinona.
Como sabemos, la yodo povidona se debe, tienes tiempos de colocación y de enjuague, entonces eso se debe tener muy en cuenta. Se debe colocarse el otro guante y se debe retirar la funda del catéter y tomarlo con la mano dominante. Se debe realizar la punción en un ángulo de 30, a 15 grados sobre el sitio aséptico. Se va a verificar el retorno venoso en la cámara del catéter. Se va a retroceder una pequeña parte de la aguja metálica y se va a deslizar el catéter. Se va a colocar una gasa por debajo del pabellón del catéter. Se va a retirar el torniquete y se va a hacer presión en la parte superior de la vena. Esto para impedir que haya una fuga de sangre por el sitio de punción. Y se va a finalizar la extracción de la guía metálica. Se va a conectar el equipo de infusión con extensión y conector libre de aguja. Se va a abrir la llave de paso, cerciorándose del adecuado flujo. Se va a retirar la gasa y depositarla en la bolsa de desechos. Se va a aplicar el apósito transparente semipermeable estéril para fijar el catéter. Y pues aquí tenemos un apósito que es rectangular para el área de punción y un ranurado con bordes. Esos también se deben pegar alrededor del sitio de punción para que haya una mejor sujetación. Se va a retirar los guantes y desecharlos. Se va a fijar el equipo de infusión con tela adhesiva no tejida. Esto se va a colocar encima del apósito transparente sin obstruir la vista del sitio de inserción. Se va a regular el goteo de la solución. Se va a colocar la etiqueta de identificación del nombre paciente, fecha de nacimiento, cama, número de expediente, tipo de solución a infundir, goteo, calibre y nombre de la persona que colocó el acceso venoso. Se va retirar el material y equipo, se va a desechar los punzocortantes, se debe realizar otro lavado de manos y dejar cómodo al paciente. Y para finalizar, se deben hacer las anotaciones en los formatos correspondientes, como sabemos, en el expediente clínico del paciente. Ahora tenemos el mantenimiento del catéter periférico corto, los cuidados que debe realizar el personal de enfermería. Se debe realizar higiene de manos siempre que se manipule el catéter o el dispositivo. Se debe valorar diariamente el sitio de inserción para verificar que no haya aparición de signos de infección. Se debe mantener el circuito cerrado en todo momento. Se debe lavar el catéter antes y después de administrar los medicamentos, transfusión o extracciones de muestras sanguíneas. Esto para tener una permeabilidad del dispositivo y evitar las obstrucciones. Se debe cerciorarse de la completa adhesión del apósito al sitio de inserción antes del baño. Y también se debe realizar una fijación, cubrirla con plástico y se le debe recomendar al paciente que no la deben de mojar. En caso de requerir un cambio de apósito, se debe realizar asepsia del sitio de inserción con solución antiséptica y se debe colocar de nuevo otro apósito. Se debe retirar el catéter venoso periférico corto ante cualquier dato de complicación. Y se debe realizar en todo momento la educación del paciente de cómo debe mantener este catéter y de la administración continua de su medicamento. Ahora tenemos el retiro del catéter periférico corto. En material y equipo tenemos cubrebocas, guantes, gasas, torundas o armadillas alcoholadas, estériles y apósito estéril. Ahora tenemos la descripción de la técnica, que es lavarse las manos, preparar el material necesario y trasladarlo a la habitación del paciente. Se le debe explicar el procedimiento que se le va a realizar al paciente. Se le debe colocar cubrebocas. Se debe realizar higiene de manos a base de alcohol gel. Se debe suspender el paso de flujo de la infusión. Se debe calzar los guantes. Se debe retirar el apósito estirando suavemente la película sobre sí misma. Se debe observar la zona de inserción por si se encuentran signos de infección. Se debe de limpiar el sitio de posición con solución antiséptica y se debe extraer el catéter con suavidad y desecharlo. Esto si no necesita tener, por así decirlo,
que mandar algo al laboratorio para checar si tiene infección. Si tiene infección y se necesita la punta del catéter para hacerse algunos estudios para saber por qué es la infección, pues se cortará 5 milímetros del catéter de la punta y se debe mandar al laboratorio. Se debe hacer presión sobre el sitio de inserción con una turunda alcoholada de 3 a 5 minutos para dejar que haga hemostasia. Se debe verificar que se ha hecho la hemostasia en el sitio de inserción y colocarse un apósito estéril en el sitio de posición. Se debe retirarse y desechar los guantes. Se debe retirar el material y dejar cómodo al paciente. Se debe lavar las manos y realizar anotaciones en el formato correspondiente. Es en el expediente clínico y especificar el motivo del retiro y la hora del retiro del catéter venoso periférico corto. Y pues eso sería todo por mi parte. Como les dije, este es un tema bastante extenso, pero acerca de la inserción, mantenimiento y retiro del catéter venoso periférico corto, sería todo por mi parte.